Bueno, buenas noches. Dios les bendiga. Noches. Bienvenidos al tiempo de discipulado una vez más. Una vez más estamos con ustedes. Vamos a esperar que las hermanas se puedan conectar. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar para arrancar. Bueno, poderoso Dios, en el nombre de Jesucristo, nosotros en esta hora venimos exaltando tu nombre, Señor. Agradecidos, Dios, por esta oportunidad que nos das de poder, Señor, enseñar la palabra, de poder, Señor, impartir cosas del reino, Señor, enseñar lo que tú determinas desde tu trono, Señor. Hoy nos sumergimos, Señor, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, Señor, con toda nuestra disposición, Señor. Nos sumergimos en el estudio de la palabra, Señor, tomando esto como elemento, como una herramienta poderosa, Señor, para caminar contigo de manera más efectiva, Señor, de manera más clara. Te pido, Señor, que traigas claridad a nuestra mente. Te pedimos, Señor, que traigas entendimiento, Señor, también, y luz a nuestro corazón, Señor. Que traigas unción, Señor, maravilloso. Que traigas poder, porque la palabra dice, Señor, que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, Señor. Que trasciende, Señor, maravilloso lo material, que manifiesta, Señor, la soberanía de lo espiritual, Señor, de una inundación de tu espíritu, Señor, de tu naturaleza, Señor, la ley que se graba en los corazones, como dice la palabra a través del profeta Jeremías. Diste la promesa, Señor, de que ibas a levantar una nación donde la ley quedaba grabada en los corazones, Señor, y nos darías el espíritu, Señor, maravilloso. Hoy nosotros recibimos esto, Señor, con el anhelo de nuestra edificación, de nuestro crecimiento, Señor, de nuestra fructificación, Señor, que nos haga crecer, Señor, lo que tú nos hablas, que nos enriquezca, Señor, y que fortalezcas la estructura espiritual, Señor, que tú quieres que nosotros tengamos, y afiances, amado Señor, que cada uno de nosotros estemos cimentados sobre la roca, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos esta noche, a través de este tiempo, que tú rompas cadenas, que tú pudras yugos, Señor, que tú destruyas, Señor, todo cepo, Señor, todo grillete, quites toda venda, quites toda ignorancia, Señor, falta de conocimiento, Señor, y podamos ahondar, Señor, en el andar contigo, Señor, con mucha más claridad, con mucha más lucidez, con mucha más profundidad, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros bendecimos a todo el pueblo que allí persevera, Señor, buscando la verdad, buscando tu rostro, Señor, buscando el crecimiento, Señor, queriendo, Señor maravilloso, crecer de gloria en gloria, Señor, de victoria en victoria, avanzar, Señor maravilloso, en el nombre de Jesús, Dios. Para nunca resbalar, Señor, para nunca tropezar y para tener pasos firmes, Dios, en el camino de la salvación, en nuestro peregrinaje por la tierra, poniendo la mirada, Señor, en el galardón, la mirada, Señor, en el destino, Señor, en la nación que tenemos por destino, Señor, donde tu gloria habita todo ese lugar, donde está ubicado tu trono, Señor, y, amado Dios, donde ya no hay pecado, ni muerte, ni enfermedad, ni maldición, ni escasez, ni pobreza, ni peste, ni hambre, Señor. Porque desataste un poder de la cruz del Calvario, el cual hoy recibimos un beneficio cuando invocamos el nombre de Jesús, Señor. Y hoy pedimos, Señor, que esta palabra venga, Señor, con revelación, con claridad, Dios, que sea reconfortante, que sea un bálsamo para todos nosotros, Señor, que sea un alivio, una alegría, y esté llena de gozo, Señor, y traiga a nosotros
amado Dios, júbilo en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos en esta noche. Pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros errores y por nuestras faltas, y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Todo error, confusión y mentira lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús, para tu gloria y honra, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, buenas noches a todos mis hermanos. Buenas noches. Volvemos una vez más. Llevábamos dos jueves donde no podíamos hacer la reunión. Como usted lo sabe, hermano, estábamos nosotros aquí en Neiva en tiempos de mudanza, en tiempos de cosas que teníamos que hacer. Hace 8 días yo estaba viajando a Bogotá, por eso no pudimos transmitir el tiempo de discipulado. Tuve que regresarme a Neiva. Pero no pudimos hacer la reunión y hace 15 días estábamos en todo el tema de la mudanza acá en Neiva. Bueno, mis hermanos, vamos a ubicarnos otra vez en el punto donde estábamos. El día 22 fue el último, hace 3 semanas fue el último discipulado que tuvimos. Estuvimos ahondando en un tema clave en medio de todo esto, que es el tema del discipulado. El tema de la revelación. En el discipulado hablamos de la revelación, la necesidad de que nuestra relación con Dios esté fundamentada en la revelación, o sea, lo que Dios muestra acerca de su reino, de su realidad, y de cómo eso fortalece nuestra fe, saca músculo a nuestra fe y nos permite y nos inspira a avanzar en el Señor. Amén. Entonces, el capítulo por excelencia que uno mira y que hemos estado mirando es el capítulo 11 de Hebreos, el que habla precisamente de la fe. Y hablábamos acerca estuvimos hablando acerca del rol de Abel en el concepto de la fe. Y también hablamos acerca de la experiencia de Enoc y de cómo a partir de estos pioneros de la fe comenzó Dios a operar en la revelación, abriendo los ojos espirituales, quitando las vendas y mostrando la realidad espiritual del reino de los cielos, que inspiró el holocausto o la ofrenda que Abel dio y que por ella murió también. Y también hablamos acerca de lo que significó el episodio de Enoc caminando con Dios, y caminando con Dios logró alcanzar un objetivo, que fue el objetivo de ser traspuesto. O sea, Enoc, a partir de esta experiencia, no conoció muerte. También estuvimos hablando acerca de Noé, y de cómo en Noé ya empezamos a ver una doble referencia acerca de lo que Dios habla, que es algo esencial en la profecía bíblica. La doble referencia, una palabra que está ubicada en un tiempo determinado para una generación anterior, y una palabra que está dirigida a un presente como el de hoy. Y hablábamos acerca de que todo lo que Noé hizo, que se centró en la construcción del arca para ser librados del diluvio, del deceso en el diluvio. Hablábamos de que la gracia la llamaríamos hoy el arca contemporánea, ya no hecha de madera, pero es un lugar donde aquellos que nos reconciliamos con Dios nos refugiamos y nos libramos ya no de un juicio de destrucción por agua, el cual asimilábamos a lo que es el bautismo en el agua, sino nos libra este nuevo diseño espiritual de la gracia, nos libra de un juicio que va a consistir en el fuego, que es un juicio del cual habla el profeta Isaías en el capítulo 33, versículo 15 en adelante. Isaías está hablando de un tiempo de conmoción donde los pecadores caen en cuenta de que viene un fuego destructivo.
estamos acá en Emanuel. discipulado. Estamos acá en discipulado. Lo necesito acá. Lo necesito acá. Ese concepto contemporáneo nos está hablando de que viene una destrucción con fuego y que Dios ha elaborado, ha constituido un plan para que todo aquel que crea en el Señor sea librado de esa destrucción. Y que por eso viene la revelación, que es la que nutre la palabra, viene la palabra revelación, viene la revelación de Dios, que es la que nutre el evangelismo. El evangelismo es el mecanismo por medio del cual Jesucristo toca las puertas, proponiéndole a cada uno de los seres humanos habitar y caminar con él, que es en esencia lo que constituye un discipulado por Cristo. Amén. Y entrábamos ya a hablar acerca de Abraham, versículo 8 del capítulo 11. Abraham dice, vamos a leerlo, dice, lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces meditemos en este momento acerca, siguiendo la línea de la revelación, de la necesaria revelación. Dice Abraham siendo llamado, o sea, la revelación que vino sobre Abraham me está hablando de un encuentro con el Señor. Siendo llamado, me está hablando de un encuentro con Dios. Es una convocatoria que Dios hace para que nosotros tengamos un encuentro con Él, como la que Dios le hizo a Samuel cuando lo empezó a llamar desde niño, con voz audible. Esta experiencia de Abraham es similar. Dios lo llama. Y el mismo versículo me está hablando de una revelación que vino a él. La revelación de que se manifiesta Dios ante su vida. Un hombre que habitaba en Ur de los Caldeos, una cultura completamente pagana, una cultura completamente idolátrica y diametralmente opuesta a la cultura de un pueblo como el que Dios quiere. Pero a ese hombre Dios lo llama y se le manifiesta, se le hace una convocatoria para que se encuentre con él y también le da una primera revelación a sus ojos. Está hablando de un lugar que habría de recibir como herencia. Le está mostrando un lugar que habría de recibir como herencia. ¿Sí? Entonces, empezamos a meditar cuál es ese lugar que habremos de recibir como herencia. ¿Cuál es ese lugar que habremos de recibir como herencia? Ya más adelante lo miraremos. Ahí viene una revelación que Dios le da a Abraham. Un lugar que va a recibir como herencia. Respecto a ese lugar, vamos a entender que así como lo hablábamos a partir de Noé, Dios comienza a hablar en una doble referencia. Un lugar, o sea, a Abraham le es revelado un lugar que va a recibirse como herencia en la tierra, pero simultáneamente Dios le está mostrando un lugar que se va a recibir en un lugar diferente a la tierra. Esa es la revelación que Abraham recibe. Los encuentros con Dios traen revelación. Hay una revelación que es clara. Por eso la palabra ha sido consolidada y la palabra ha sido constituida y conformada, unida, ensamblada. Ya tenemos una revelación gruesa, un núcleo de la revelación, que es esta. Y quedamos por sentado que es palabra de Dios. Pero hemos hablado mucho de que el plan general tiene una solidez en la palabra, pero también hay un plan individual. Hay un detalle que cada persona, cada convocado por Dios, cada llamado por Dios tiene que poner en ejecución. ¿Qué es lo que me corresponde a mí? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Amén. ¿Cuándo lo voy a hacer? Son cosas que el encuentro con Dios debe ir determinando. Claro, sabemos que si creemos en Cristo somos salvos. Lo dice la palabra. La palabra nos habla de la santidad, de la obediencia, del amor por Dios. Pero hay detalles, hermano,
Hay lineamientos, instrucciones que son para cada individuo y que también se maneja bajo el abanico o el contexto de la revelación, de la intimidad con Dios. Son cosas que se dan en la intimidad con Dios. Por eso la palabra le dice al profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Era algo que estaba viviendo Jeremías en ese momento. Momentos muy difíciles de Israel, de Judá en ese momento. Estamos hablando momentos donde los últimos reyes de Judá, antes del exilio, estaban allí reinando. Joaquín, Sedequías. Y Jeremías era un hombre que ya tenía, ya la palabra, la Biblia judía estaba constituida, la Torá ya estaba escrita, es el libro sagrado de los judíos y es parte también de nuestro libro sagrado que es la Biblia. Pero para ese momento específico, trascendental en la historia de Judá, estamos hablando de Judá, el reino del sur, Jeremías necesitaba una revelación especial, un detalle que tenía que serle manifestado a Jeremías para Jeremías transmitírselo al pueblo de Judá en tiempos de Sedequías, tiempos trascendentales, donde Judá estaba definiendo si creerle a los profetas falsos, estaba definiendo si quería recibir la ayuda militar de Egipto o si iban a aceptar irse exiliados a tierras extrañas como Babilonia. Y en medio de todo eso había un poco de confusión, había un cisma emocional que estaba viviendo no solamente Judá, sino también el propio profeta Jeremías. Y Dios le dice, para traerle tranquilidad a Jeremías, le dice: clama a mí y yo te responderé. Entonces, en el clamor, en la intimidad, también en el detalle personal, hermano amado, Dios habla, muestra, revela. Tenemos una revelación principal que es esta: un diagrama, una línea de mandato, un centro jurídico que es la Biblia, pero Dios tiene que darnos el detalle de lo que nos corresponde a nosotros. Amén. Hay una soberanía de Dios respecto al plan muy generalizada. Dios escoge, Dios llama, hay un ministerio. Usted tiene que estudiar muy bien la Biblia porque hay la mayoría del andamiaje de lo que tenemos que hacer con Dios hace parte de la soberanía de Dios. Dios escoge, Dios elige para tareas determinadas, pero hay un ministerio que por circunstancias muy especiales es un ministerio que puede ser anhelable. O sea, que es un ministerio al Dios en el cual Dios recibe hojas de vida. Dios recibe hojas de vida. ¿Cuál es ese ministerio? El ministerio del pastor. Es un ministerio que es anhelable. Anhelable. Y eso se lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Es anhelable este ministerio y tiene una serie de requisitos. Pero sea porque Dios llama o sea porque Dios acepta la propuesta o acepta que alguien anhele el pastorado, Dios tiene detalle con cada uno de los ministros. Y en eso tiene que haber revelación. Ahora, yo quiero decirle algo. Y voy a hablar desde la revelación general, que es la revelación de la palabra. La palabra dice que hay una nueva Jerusalén. Y está escrito. Y eso ya hace parte de una revelación. Eso ya es inspirador. Y eso ya está allí escrito para nutrir y sacarle filo y músculo a la fe. Ya está hecho para eso. Pero resulta que la Biblia, muchas veces nosotros necesitamos que la Biblia logremos nosotros entenderla desde nuestra experiencia. Y quiero decirle algo, hermano. Por eso hablamos de estas cosas y por eso hablamos de revelación. Cuando nosotros tenemos revelación de lo celestial, ¿qué es lo celestial? Lo que hay en el reino de los cielos. El trono de Dios. Los escuadrones
de ángeles en el cielo. La ciudad espiritual de la que ya estaremos hablando a través de este capítulo, que es la Nueva Jerusalén. ¿Cómo son las casas en el cielo? ¿Cómo es el cielo? La Biblia lo habla en muchos pasajes, especialmente en Apocalipsis, pero verlo nosotros hace que ese entendimiento y esa seguridad que viene por la revelación fortalezca aún más nuestra fe y nuestro criterio. Nuestra confianza se fortalece, se multiplica, se potencia cuando, sumado a la palabra, que ya es una revelación en sí misma, ya es una verdad absoluta, tenemos también la experiencia espiritual que coincide con lo que está escrito. Entonces, la revelación es algo que nosotros necesitamos. No fue simplemente que Dios, y lo miraremos más adelante, le dijo a Abraham que hay una ciudad o hay un lugar donde quiere que él vaya, o donde un pueblo determinado quiere Dios, o un pueblo determinado al que Dios quiere llevar. Abraham tuvo que ver ese lugar. Más adelante lo dice el capítulo 11. ¿Y dónde se alcanzan estas cosas? Se alcanzan en la intimidad con Dios, en ese deseo profundo del corazón de poder ver las cosas espirituales. Dios dice, clama, yo te responderé. Clamemos para que Dios muestre lo espiritual, lo veamos, así sea en sueños o en revelaciones o en visiones. Podamos ver, hermano, el mundo espiritual. Eso potencia nuestra fe. Nuestro convencimiento se hace mucho más sólido, hermano. Mucho más sólido. Mucho más sólido, mi hermano amado. Necesitamos estas cosas para poder comprender con más profundidad esto. Y es sorprendente cómo esa posibilidad que Dios nos ha dado de recibir revelación tangible, trascendental, que trasciende esta materia, esto terrenal, muchas veces ha sido etiquetado, estigmatizado y hasta satanizado, al punto de llegar a decir que ese tipo de experiencias son infernales. Y hay que tener mucho cuidado con esto, hermano, porque así como muchos niegan sanidades y milagros y prodigios y también visiones, en este caso particular, o revelaciones, se puede estar incurriendo en algo muy peligroso que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo hablaba con mi esposa hoy acerca de que en Cristo caminamos en equilibrio. Los extremos, los radicalismos, los fanatismos dogmáticos a los que nos quiere llevar el diablo, los arrinconamientos, las polarizaciones, que en todos los aspectos de la sociedad se manifiestan, a nivel político, a nivel social, a nivel deportivo, y en este caso a nivel religioso y espiritual, son muy peligrosos. No podemos decir entonces que ya no hay sanidades, por ejemplo, como algunos dicen, basados en un versículo que no dirime eso, sino que lo utilizan para supuestamente decir que la Biblia dice que eso ya no existe, que es el pasaje que está en 1 Corintios 13, cuando dice que la ciencia y las lenguas acabarán, dice la palabra. Entonces ellos dicen, mire cómo la Biblia dice que eso se acabará. Sí, un día los dones, un día la ciencia, un día las lenguas no serán necesarias, porque ya tendremos una consolidación en el reino de los cielos. Pero mientras eso ocurra, nosotros vivimos en esa dimensión. Eso es como el ayuno. Algunos dicen, ya hoy no se ayuna. También el ayuno tiene que ser llevado al equilibrio. El equilibrio lo da el entendimiento. La palabra dice, ¿cuál es el verdadero ayuno? Está en Isaías 58, un ayuno liberador, un ayuno que nos lleva a la misericordia, un ayuno que rompe cadenas, un ayuno que nos vuelve compasivos, un ayuno que libera. No es que ya no haya ayuno, sino que hay que saberlo hacer. Y que es útil, entre tanto, sea guiado por Dios y sea inspirado por Dios. Daniel no entró en un ayuno de 21 días porque se le ocurrió a él. Daniel entró en un ayuno de 21 días porque la revelación que venía de su relación con Dios se lo impuso.
Y fue necesario porque rompió un impedimento, un obstáculo espiritual que impedía que el mensajero de Dios viniera a Daniel. El ayuno hoy lo tenemos, pero hay que saberlo hacer y debe tener una función específica. Existe. Las sanidades hoy existen. Negarlas no está bien. Ahora, también debemos tener el discernimiento para saber que el diablo también tiene cierto nivel de poder en algún tipo de sanidades y de cosas milagrosas. Tenemos que tener discernimiento de qué es de Dios y qué no es de Dios. Y eso lo da la afilación, el perfilamiento, el mejoramiento, el perfeccionamiento de una relación correcta con Dios. Pero las revelaciones son necesarias y las visiones son vigentes y las experiencias espirituales enriquecen siempre y cuando vengan de Dios, enriquecen, potencian la fe, potencian la palabra, le dan más solidez, le dan más cimiento, le dan más profundidad. Necesita, cuando hablamos del capítulo 11 es un capítulo donde Dios habla a manera reveladora. Entonces está diciendo allí que Abraham comienza a actuar en una doble referencia. La herencia que va a recibir en esta tierra y la herencia espiritual. Y así como Noé también se actuó en esas dos direcciones. El entendimiento que fue creciendo en Abraham lo llevó a comprender que se iba a recibir algo en esta tierra, pero como un preámbulo o como un paso a algo definitivo, definitorio, que es algo que se va a recibir en el reino de los cielos y que termina siendo más importante o más trascendental que lo terrenal. Entonces Abraham recibe esta revelación y salió del lugar que habitaba para recibir una herencia. Mire el versículo 9, dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Ya en Abraham empieza a manejarse el concepto de la tierra prometida. Hay un plan que es un eslabón, que hace parte de todo el plan de Dios. Es un eslabón que se llama la tierra prometida. Y Dios le muestra ese lugar a Abraham. No está cerca. Más o menos la distancia entre Ur de los Caldeos y la tierra de Canaán, que así se llamaba la tierra, lo que hoy es Palestina, Israel, es de más o menos 1.300, 1.200 kilómetros. Que de pronto hoy con nuestra tecnología y nuestras carreteras no viene siendo algo significativo, o por lo menos muy, muy largo, pero en ese tiempo era un recorrido bastante largo. Y la fe que ya tenía allí Abraham, inspirada por la revelación, lo lleva a dejar su tierra y su parentela. Ese es el lugar, sabiendo que él iba a dar un primer paso. Él no llegó a conquistar esa tierra. Él llegó allá en una labor básicamente profética. Pisó esa tierra y empezó a entender que esa era la promesa de Dios para Abraham y para su descendencia. No se cumplió en Abraham esto. Él llegó a ese lugar, habitó como extranjero. Abraham fue un hombre que con sabiduría entendió que no eran tiempos de guerra, no eran tiempos de conquista, aunque tuvo sus conflictos, porque Abraham en un momento tuvo que ir a rescatar a su sobrino Lot, a derrotar a unos reyes, y a mí el estudio de esa historia me llevó a comprender que acerca del pueblo hebreo, que después se convierte ese pueblo hebreo o sucesores de ese pueblo hebreo se convierten en el pueblo de Israel, y que después adquieren una identidad mucho más moderna y contemporánea que se llama la identidad de los judíos. El pueblo de Israel hoy es el pueblo judío.
Pero ese grupo de personas hebreas a las que pertenecía Abraham, que llegaron a vivir en Ur de los Caldeos, era una élite de hombres, o sea, lo que llamamos la mayordomía que acompañaba a Abraham, era una élite de hombres de esa raza, muy buenos para los negocios, uno, muy buenos en el arte de la guerra, pero también hombres que tenían la guerra como última herramienta. Tres características, o sea, eran hombres buenos para los negocios, hombres de paz, expertos en la guerra, pero era su último recurso. O sea, ellos agotaban toda instancia de negociación antes de ir a la guerra. Pero cuando venía la guerra, eran muy buenos para la guerra. Por eso es que un par de cientos de estas personas lograron derrotar a varios reyes. Pero fue el único conflicto por razones humanitarias, especialmente, mas no por razones de conquista que tuvo Abraham. La conquista de esta tierra ocurrió más o menos, haciéndole el cálculo, porque te tuvo que nacer Jacob, y Jacob entró más o menos anciano, o sea, ya anciano entra él a... Estamos hablando de que más o menos 5 siglos tuvieron que pasar para que la primera flecha, la primera lanza, la primera espada se desenvainara entre la promesa del Señor, a la cual acude Abraham, siendo hombre que habitaba en carpas, extranjero, un hombre notoriamente con características de forastero, o sea, de alguien que no era de allí, pero que empezó a llenar ese lugar de manifestación profética. Y fue la conquista de Josué, en tiempos de Josué, cuando empezó la conquista real de ciudades, de territorios, y fue un trabajo que en 40 años Josué no alcanzó, aunque fue exhaustivo en esto, no lo alcanzó a realizar. Fue una encomienda que en el capítulo 24 de Josué le hace a sus sucesores, enfatizando además que la conquista tenía que ir acompañada de un cumplimiento de las ordenanzas y mandamientos de Dios. Y a nivel militar, se culmina esa conquista en tiempos del rey David, alrededor del año 1000 antes de Cristo. Ocurre el desalojo, ocurre la conquista de Jerusalén, que era la ciudad de los jebuseos. Después se le cambia el nombre a Jerusalén. Allí se consolida el reino, o se consolida el cumplimiento de la promesa que Dios le da a nivel terrenal a Abraham. Pero fíjese cuántos siglos pasaron, hermano. Pasaron más o menos 1000 años. Más o menos 1000 años, un poco más, entre lo que le dijo Dios a Abraham y David sacando de Jerusalén a los jebuseos. Y que fue lo que le permitió a David llevar la capital del reino de Hebrón a Jerusalén, la ciudad santa de Dios, por la que entrará un día Jesucristo a reinar 1000 años en esta tierra, antes de que venga la eternidad, el milenio que gobernará Cristo antes de la eternidad, con una nueva creación, como lo dice Apocalipsis. Todo esto nos enseña varias cosas importantes. Primero, la necesidad de la revelación de Dios, no solamente en lo escrito, hermano, repito, sino también en revelación manifiesta. Dios mostrando ante nuestros ojos espirituales y también físicos, si es necesario, lo que está más allá o lo que vamos a alcanzar más allá de esta tierra. Se lo digo yo. Yo he leído en muchas ocasiones lo que es la Nueva Jerusalén y la nueva creación. Pero ha sido la oportunidad de yo haberlo visto con mis ojos, lo que ha reforzado mi fe y mi convencimiento de que eso no tiene
lugar a dudas de que ese lugar es real porque lo vi. Claro, alguno podrá decir, es que el pastor Mauricio es como Tomás, ¿no? Que tuvo que tocar para creer. Y la palabra también dice que bienaventurados los que sin haber visto creyeron. Sí, pero yo quiero decirle algo. Eso, las cosas de Dios tienen una base y las cosas de Dios tienen una profundidad. Cuando la palabra de Dios dice que bienaventurados los que sin haber visto creyeron, son los que son capaces de creer en Cristo aunque no lo hayan visto. Esa es la base de nuestra creencia y nuestra fe. Y eso yo lo tenía muy claro, hermano. El Salvador, el que vino a morir por nosotros, no tenía que haberlo visto para haber creído. Hoy a la gente se le predica la palabra, se le evangeliza y no cree, mucha no cree. A esa Dios le está diciendo, usted no es bienaventurada, no ha alcanzado los anales de la bienaventuranza, pero el que se le predicó y creyó, aún sin haber visto, entonces es bienaventurado. ¿Correcto? Ahora, pero mire, y la palabra no es contradictoria. Miren el proceso de Job. ¿Job tenía fe? Sí. ¿Job era para Dios justo? Sí. Pero Dios estaba conforme con esa relación que tenía con Job. No. No. Si Job hubiera muerto, ¿para dónde hubiera ido? Para el cielo. Pero Dios quería algo más para su vida. Y lo quería muy seguramente porque tenía un propósito con Job en la tierra. Y ese plus que llevó al mejoramiento de la relación de Job con Dios se llama la revelación. Cuando en el capítulo 38 Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dice. Te ven. Los niveles de revelación son importantes. ¿Por qué Pablo tuvo un mayor nivel de revelación que Pedro, por ejemplo? Porque Pablo conoció al Cristo resucitado. Pablo no conoció al Cristo de carne y hueso, al Cristo resucitado. Un mayor nivel de gloria y de revelación. Dios necesita que nosotros incrementemos nuestro cristianismo, incrementemos nuestra fe, nuestro conocimiento a través de la experiencia personal de la Biblia en nuestra vida. No es algo que contradiga la Biblia, sino vivir la Biblia en persona, realmente, en la dimensión de poder y gloria que Dios espera. Eso es lo que nos está hablando aquí el capítulo 11. Es necesario. Y eso nos va a permitir cumplir nuestro rol en el plan de salvación hasta que Cristo vuelva, para el tiempo que nos corresponde a nosotros, pero seguramente también aparejando un terreno o un campo, un espacio para las generaciones futuras, si es que Cristo no ha llegado a nuestra generación. Tengo la sensación, y aquí quiero aclarar que es mi sensación, no fue porque Dios me lo dijo. Yo hubiera pensado, hermano, que yo era parte de la generación, podía asegurar que yo era parte de la generación que iba a ver con mis propios ojos la venida de Cristo. Pero estoy notando que el tiempo se está pasando rápido, hermano, de que tengo hijos que están creciendo rápidamente, de que los tiempos pasan, algunos mueren, duermen, nos envejecemos, encanamos, y Dios por la misericordia que solamente por Él viene, no quiere completar el número de los escogidos, y por eso Cristo retarda su regreso, para que se complete la mayor cantidad de salvos. Y puede ser entonces, estoy empezando a pensar que nosotros tenemos una responsabilidad, y es la de levantar a nuestros hijos para que sean ellos los que estén listos para ver a Cristo llegar con sus ojos. Y es importante, hermano, que para que esta generación que viene trastorne el mundo y sea luz en las tinieblas, sean una generación de experiencia profunda con Dios, repleta de revelación.
no de cosas religiosas, ni de conocimiento, ni de teología, sino de revelación de la Biblia, viviéndola tangiblemente en sus vidas, experimentando lo que los antiguos experimentaron. Entonces, volviendo al punto de Abraham, Abraham hizo algo que correspondía a ese tiempo, fue allá. Allá tenía que nacer su hijo, Isaac. En ese lugar tenía que Dios profetizar también acerca de un sacrificio que a partir de un sacrificio que Dios le ordena a Abraham. Pero sigamos mirando. Dice, volvemos al punto. Versículo 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, orando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Allí tenía que nacer Isaac y también su nieto Jacob. Parece ser, según esto, que Jacob y Abraham lograron coincidir en los tiempos, en la cronología, alcanzaron a coincidir. Conforme a lo que está diciendo acá. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, mira, aquí aparece otra doble referencia. Es posible que Abraham haya tenido simultaneidad cronológica con Jacob, su nieto, que es el que se convierte en definitiva en la cabeza de Israel. Abraham es como el preludio, el preámbulo, el prólogo de la historia de Israel. Jacob toma la batuta para convertirse en el pionero de Israel. Pero entonces me está hablando de que coincidió cronológicamente en esta tierra, pero también miren lo que me está hablando. Ya me da una revelación entonces de lo que, no solamente lo que Dios le mostró a Abraham, sino también de lo que, de donde también cohabitó Abraham con Jacob. Recuerden, hermano, que los que morían antes de Cristo, los justos que morían antes de Cristo, iban a un lugar llamado el paraíso, que fue donde los que tuvieron que esperar allá al momento en el que el Señor descendió a las profundidades. Entonces también podemos ver que tanto en la tierra como en el paraíso, Abraham y Jacob coincidieron. Y en el caso del paraíso esperaron juntos, con Isaac también, el rescate del Señor Jesús después de que descendió a las profundidades. Y vamos a terminar con esto, para continuar dentro de 8 días. Aquí está la revelación más gruesa que recibió Abraham. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ya no está hablando de una Jerusalén terrenal, o una tierra, o un territorio acá en la tierra, sino de una ciudad espiritual. Abraham sabía, hermano, le fue revelado que en ese lugar al que él llegó como peregrino, como extranjero, un día un reino iba a ser constituido y en ese reino iba a habitar el pueblo de Dios llamado Israel. Pero también le fue revelado a Abraham que hay una ciudad espiritual, que es el destino de todos los justos, porque un día 2 pueblos van a ser uno solo. Los judíos y los gentiles que creyeron en Cristo van a ser un solo pueblo. Y va a ser la nación de Dios en la eternidad. Y la ciudad en la que habitaremos, hermano, se llama la Nueva Jerusalén, construida personalmente por Dios. La palabra de Dios dice, hermano, y eso lo vio Abraham, y yo también lo he visto. He visto pedazos de la Nueva Jerusalén. Es un lugar, hermano, que le digo, que no quiere irse para ese lugar, está muy, muy desacertado, muy equivocado. La Nueva Jerusalén. Amén. Vamos a continuar dentro de 8 días, hermano, todo este tema tan lindo. Hemos podido estar estudiando esta parte del capítulo 11 de Hebreos en el discipulado acerca de la revelación.
pero también hemos podido estudiar los viernes. Mañana continuaremos todo lo que tiene que ver con el rol del pueblo de Israel y de los gentiles en el plan de salvación. Amén. Vamos a orar, hermano, para que usted pueda ir a sus aposentos en paz. Bendito Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos. Bendita es tu palabra, Señor, y tu instrucción y enseñanza. Oramos, Señor, para que esto sea gratamente provechoso para nosotros y para todos aquellos que lo han valorado, Señor. Sea una herramienta y un instrumento muy grato en sus manos. Y que esta palabra, Señor, que tú nos das, sea provechosa, Señor. Rinda fruto al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. En el nombre de Jesús de Nazaret. Lo pedimos en esta hora, Señor. Bendice a todas las familias, a todos mis hermanos. La gracia, el favor, el poder tuyo, la gloria nos acompañen, nos abriguen. El reino de los cielos trabaje a nuestro favor, Señor. Los ejércitos, los escuadrones, las legiones, los ejércitos se movilicen a favor de nosotros, Señor. Y todo este pueblo. Oramos para que se añadan los que han de ser salvos en el nombre de Jesús. Completas el número de los escogidos. Oramos, Señor, para que traigas avivamiento a nuestras naciones, a Colombia y a las naciones en las cuales nos has puesto, para que tú derrotes con mano poderosa a los enemigos a tus enemigos y los enemigos de la iglesia y los enemigos de Israel. Los venzas a todos en el nombre de Jesús y los avergüences en el nombre de Jesucristo. Y salves la mayor cantidad de almas, te lo pedimos, Señor. Nosotros atamos todo espíritu maligno en contra de nosotros, de satanismo, de brujería, de persecución, de conspiración, de tormento, Señor, de hostilidad, de muerte, destrucción, traición. Atamos todo esto y lo echamos al aire. Destruimos toda arma en contra de nosotros. Oraciones contrarias, conjuros, lo deshacemos en el nombre de Jesús. Toda retaliación y venganza, furia de las tinieblas, lo atamos y lo echamos al aire. Trae sanidad a las vidas, a los cuerpos, a las mentes, al corazón, al alma de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras familias. Que el fuego y tu presencia abunden, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en esta hora. Damos gracias, Señor. Trae avivamiento, lo pedimos, Señor, a nuestras congregaciones. Bendice a tus siervos, bendice a las familias ministeriales, al cuerpo intercesor, al cuerpo evangelístico, a todo hermano que sirve, Señor, a los neófitos, a los que ya están maduros en el evangelio. Bendícelos a todos. Guárdanos del mal, del tropiezo y de deslizar en el nombre de Jesús. Te damos gracias, en el nombre de Jesucristo colocamos esta noche en tus manos. Atamos todo caballero de la noche y de Morfeo y lo echamos al aire en el nombre de Jesús de Nazaret. Danos tu paz, tu gozo, y que tú, Señor, acampes alrededor nuestro defendiéndonos, Señor, en el nombre de Jesús. Tu chequina, tu columna de fuego nos acompaña. El maná del cielo siempre está dispuesto. Tu provisión venga siempre con abundancia sobre abundancia. Reprende el devorador de las vidas, cierre las ventanas de los cielos para que venga, Señor, Señor, rebose para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Señor, y oramos como lo hizo Jabes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, un abrazo grande para todos. Amén y amén. Amén y amén.